Muy buenos días, mis amados discípulos. Hoy retomando los pequeños podcasts que yo suelo compartir con ustedes, que son pequeñas enseñanzas de 1 o 2 versículos a lo sumo, con la intención solamente de que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones y también para que este compartir sirva de refuerzo al conocimiento que ya tienen de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles un hermoso registro bíblico que habla de nuestra condición, de nuestra situación, de cómo estamos nosotros con respecto a Dios. Quisiera que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 8, y en el versículo 1. Vamos a leer solamente este versículo. Fíjense lo maravillosa que es la palabra de Dios. Dice así este versículo: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Básicamente hay 2 temas para destacar, o mi mirada, ¿no es cierto? Hay 2 frases que son como remarcadas en letra fosforescente o con remarcador amarillo, por dar un color bien que resalta en la Escritura. Dice la Escritura, para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Vamos por parte. La palabra de Dios nos enseña que Cristo, cuando nosotros hemos creído, Cristo está en nosotros. Ahora, si Cristo está en mí, eso significa salvación. Eso significa remisión de pecado. Eso significa que en ese momento yo estoy en perfecta comunión con mi Padre Celestial. Eso está claro. Ahora, la palabra de Dios acá nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cambia, ¿no es cierto?, la mirada. Ya no es Cristo en mí, sino yo en Cristo. ¿Qué significa yo en Cristo? Yo en Cristo, o vos en Cristo, significa comunión con Dios, comunión con el Padre Celestial. Ya sabemos que Cristo en nosotros significa y representa la salvación y la remisión de todos los pecados anteriores al momento que nosotros hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios los levantó de los muertos. Ahora, mi andar a partir de ese momento es el esfuerzo que yo tengo que hacer todos los días para yo caminar en Cristo Jesús, para andar en Cristo Jesús, que significa comunión. Yo esforzarme, renovar mi mente, hacer lo que la palabra de Dios dice en este nuevo caminar mío, que es el caminar cristiano. Y lo refuerza con la segunda parte de este registro bíblico. Dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa no andar conforme a la carne? Significa manejarse por los 5 sentidos. El ser natural, el volver a manejarnos por los 5 sentidos, como no hemos manejado hasta antes de la salvación, porque antes de la salvación, nosotros, la única vía de aprendizaje que teníamos eran los 5 sentidos, era la carne. Cuando ustedes escuchen o lean en la palabra de Dios, la palabra carne, significa el hombre natural, el hombre o la mujer, por supuesto, de los 5 sentidos, que se maneja únicamente a través de lo que aprendió a través de los 5 sentidos. Y la palabra sino, todo significa en contraste, todo lo contrario, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué significa caminar conforme al Espíritu? Significa caminar en función de la revelación de la palabra de Dios, ya sea o revelación directa, porque puede ocurrir que Dios te dé una revelación directa en un determinado momento en que tú lo necesitas, o caminar conforme a lo revelado en la palabra de Dios, que significa renovar la mente. Yo leo la palabra, entiendo lo que Dios me dice de cómo tengo que caminar, cómo tengo que andar, y yo lo aplico en mi vida. Qué maravillosa escritura que en solo un registro bíblico nos enseña tantas cosas. A la luz de este nuevo conocimiento, de esta nueva mirada de este registro bíblico, volvámoslos a leer para que impacte nuestras mentes
Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en comunión con Dios. Los que no andan conforme a los 5 sentidos, sino que caminan o tienen su andar en función de lo que dice la palabra de Dios. Que esta enseñanza sea tan útil como ha sido para mi vida cuando yo descubrí todo este nuevo conocimiento, esta nueva mirada. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana si así Dios lo dispone. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Chao, chao.